México vive una contradicción vergonzosa. Por un lado, el pasado 11 de julio, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, informó que México desbancó a los Estados Unidos como el país con más obesidad en el mundo. Según su estudio, El estado de la comida y la agricultura 2013, en México el 32.8% de los adultos son obesos, mientras que en los Estados Unidos se reporta que 31.8% de la población adulta padece esta enfermedad. En contraste, en nuestro país, 28 millones de personas padecen de hambre. Miles de ellas sobreviven comiendo de la basura. Vengo 4 veces por semana. Dicen que no hay ventas y pues todo se viene a la basura. Entre estos dos problemas, surge otro que ni el gobierno ni las organizaciones civiles atienden con la prontitud que se necesita: el desperdicio de alimentos. ¿Quién de nosotros no ha tirado comida en buen estado por diversos motivos? Una supuesta dieta, el aspecto del alimento, su aroma y, más comúnmente, porque compramos más de lo que necesitamos. Al respecto, Mónica Hurtado, secretaria técnica del Consejo para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, explica que parte de este problema tiene una raíz cultural. En México tenemos una cultura de la comida basta. La mamá, cuando te quiere consentir, te hace el molito con pollo, con arroz, con bolillo y demás. Y ese no es el error. El error está en que no sabemos medirnos en la cantidad que consumimos. Sumado a los malos hábitos alimenticios, la mercadotecnia contribuye a crearnos la falsa necesidad de comer más allá de la saciedad. De 1950 al 2007, las porciones comerciales de alimento han aumentado en promedio un 40%. En los años 50, las bolsas de palomitas eran de este tamaño y era la única que existía en el cine. Ahorita, por supuesto, que han incrementado las cantidades y los volúmenes de alimento, y eso hace, por supuesto, es que, como te decía, culturalmente somos un estado vasto. De los principales factores de compra, por supuesto, que es el precio y la oferta. La consecuencia de esta superoferta de alimentos es el desperdicio, pero esto tiene consecuencias más graves que la culpa moral. El desperdicio de comida pone en riesgo la seguridad alimentaria de las futuras generaciones, porque tirar comida también significa desperdiciar agua. De acuerdo con datos de la FAO, 1.300 millones de toneladas de comida son desperdiciadas cada año en todo el mundo. En México, datos de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos indican que diariamente se desperdician 31,000 toneladas de alimento en buen estado. Cuando tiramos un alimento, lo último en que pensamos es la cantidad de agua que éste requirió para su producción, la gasolina que se utilizó en su transporte o la energía eléctrica para su refrigeración. En conclusión, tirar la comida también es contaminar. Según un estudio difundido por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de Financiera Rural, 8 de cada 10 litros de agua disponible en México se destinan a la producción de alimentos, principalmente cereales y cárnicos. Tomemos como ejemplo el maíz, grano básico en la alimentación del mexicano. El doctor Antonio Turrent, especialista en agricultura del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, explica que este cultivo es uno de los más ineficientes en su riego, pues de cada 100 litros que se usan, solo llegan en realidad 37, el resto se pierde. La eficiencia con la que se riegan los grandes distritos de riego en el norte del país es bajísima, es del orden del 37%. Esto quiere decir que de 37 metros cúbicos que están almacenados en una presa, de 100 metros cúbicos, que están almacenados en una presa, solamente 37 llegan al riego. Lo demás se pierde en conducción, en evaporación, en ineficiencias de muchos tipos. En México, para producir 1 kilo de maíz se utilizan hasta 3,000 litros de agua. En comparación, en los Estados Unidos, principal productor del grano, solo se ocupan 760 litros. Pero aquí no termina el desperdicio, pues cerca del 20% de la cosecha se pierde durante el almacenaje. Entre el 10 y el 20% de la producción de maíz se pierde por plagas del almacén y por otras razones en que se echa a perder el grano. Todavía en la etapa de producirlo hasta llevarlo para ser consumido. La urgencia de eficientar los sistemas de riego en los cultivos y evitar el desperdicio de las cosechas radica en las implicaciones que el cambio climático tendrá en el país dentro de los próximos años. Por ejemplo, en la parte norte del país,
que vaya a llover más. No, lo que va a ocurrir, y es igualmente con la temperatura, va a hacerse esto más variable. Donde llueve menos, llueve poco en el mundo, va a llover menos. Y donde llueve más, va a llover más todavía. Y frecuentemente va a ser como en formas torrenciales. De tal manera que esto plantea un ambiente, una situación muy, de veras, difícil para la humanidad. El subdesarrollo que tenemos nosotros agrícola nos da mucho menos alternativas para adaptarnos al cambio que viene. Así que países de tercer mundo, donde estamos nosotros, y que están en la parte tropical, vamos a sufrir efectos mucho más severos. Los impactos negativos al ambiente por el desperdicio de comida no paran en el ineficiente uso del agua, pues tirar a la basura comida en buen estado genera gas metano durante su proceso de putrefacción, el cual es hasta 23 veces más contaminante que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero. En el caso de la Ciudad de México, se estima que cada individuo tira al año 25 kilos de alimento en buen estado, que al multiplicarse por los 8.800.000 habitantes de la urbe, nos arroja que al año, tan solo en la capital, se desperdician más de 221 millones de toneladas de alimentos al año, las cuales podrían emitir hasta 839 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, lo mismo que emite en un año toda Alemania. Al respecto, el mercado más grande del planeta, la central de abasto del Distrito Federal, recibe diariamente 20.000 toneladas de alimentos. Pablo Lara, director de Innovación y Nuevos Proyectos de la SEDA, explica que cada día entre el 4 y 5% de estos productos se vuelven un desperdicio, aún estando en buenas condiciones de consumo. Y hay otra parte que sí, bueno, de producto que no se vende y que se tira. Entonces, en la central de abasto dice que el porcentaje es mínimo, pero ¿de cuánto sería ese mínimo? Estaremos hablando de un 4 o 5%. Ante estos monumentales desperdicios, ¿qué es lo que se está haciendo? Antonio Turrent señala que una medida importante para evitar el desperdicio de alimentos, especialmente los vegetales, es no darle tanta importancia al aspecto físico e incorporarlos a otras áreas de la cadena alimenticia. Debe de haber desde luego alternativas para que de los restaurantes, de las cadenas comerciales, en la medida en que empiezan a desechar a sus productos, hubiera una cadena que las retomara y las llevara a donde hacen falta. Por su parte, la central de abasto trata de mitigar el desperdicio de frutas y legumbres maduras, entregando cerca de 150 toneladas de alimentos maduros a 2 bancos de alimentos privados, y está por abrir un tercero que será administrado por ellos. Cuando el producto se madura, aún estando en perfecto estado para su consumo, muchas veces ya no se vende o se dificulta mucho su venta. En ese caso, buena parte de ese producto se le entrega a 2 bancos de alimentos que ya existen, que son Cáritas y Solo por Ayudar, donde se entrega más del 80% de ese producto maduro, que si se consume en 24 horas está en perfecto estado, ¿no?, para su consumo humano. Y adicionalmente estamos conformando otro banco de alimentos que operaremos directamente desde la administración de la central de abasto. La disponibilidad de agua para la agricultura en México cada vez es menor debido a los efectos del cambio climático. Ello nos obliga a ser más eficientes en el uso de esta para la producción de alimentos. La próxima vez que usted tire un alimento a la basura pensando que este ya no sirve, reflexione un poco acerca de los efectos que este desperdicio tendrá dentro de los próximos 20 o 30 años. Reportó para Green TV, Antonio Aranda.